Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos de nuevo a la 13ª Feria Internacional del Libro de Relaciones Internacionales aquí en el Instituto Matías Romero y en particular a la presentación de este libro, El proceso de contadora, una mirada crítica, cuyo autor es Ricardo Valero, que tuvo un pequeño inconveniente y llegará unos minutos tarde, pero por respeto a todas y todos ustedes vamos a iniciar con esta presentación. Bien, y primero que nada me gustaría presentar a nuestros dos primeros panelistas y empezaré por la doctora Natalia Saltalamacchia Sicardi, querida amiga, jefa del Departamento de Estudios Internacionales del ITAM y también exdirectora general del Instituto Matías Romero de 2015 a 2018, además de autora de diversos libros, artículos en materia de política exterior. También nos acompaña el embajador Miguel Ruiz Cabañas, miembro de carrera del Servicio Exterior Mexicano, quien ha sido titular de nuestras embajadas en Italia y Japón, también representante permanente de México ante la OEA, ante la FAO y ante los organismos internacionales con sede en Roma, y subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería Mexicana. Y como decía, en unos minutos más llegará el autor de esta obra, Ricardo Valero, quien es docente e investigador en materia de relaciones internacionales. También fungió como diplomático mexicano, como titular en nuestras embajadas en Chile y en Argentina, diputado federal y bueno, ha ocupado diversos cargos en el sector público. Uno de ellos, subsecretario de Cooperación Internacional en la Secretaría de Relaciones Exteriores, precisamente durante el periodo en que surge o se inicia con el proceso de contadora, con lo cual pues tendremos en breve a un testigo y artífice de este importante proceso. Bien, yo quisiera dar una muy breve introducción solo para contextualizar y para provocar el debate. Iniciaré haciendo un muy breve resumen sobre qué es el proceso de contadora. El proceso de contadora fue una iniciativa diplomática de México, considerada por muchos y muchas de nosotros como una de las páginas más brillantes de la política exterior mexicana, cuyo objetivo fue sentar las bases para resolver los conflictos y lograr la paz en Centroamérica en la década de los años 80. El proceso, y es importante que hablemos de un proceso, porque si bien inició con la conformación de un grupo, el Grupo Contadora, que a iniciativa de México reunió a Panamá, a Colombia y a Venezuela, pero que fue evolucionando, ¿no? Algunas autoras sostienen que es ahora la CELAC, precisamente producto del Grupo Contadora. Nuestro autor cree que eso es estirar mucho la liga, pero creo que podremos debatir al respecto. Pero bueno, este proceso debe su nombre a la isla Contadora de Panamá, que fue la sede de la primera reunión de este grupo en enero de 1983. Y bueno, hablar del proceso de contador, hablar de contadores, también hablar de promoción y mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales, de la no intervención en los asuntos internos, de la solución pacífica de controversias, de integración regional, hablar de la Guerra Fría, que es el periodo, digamos, temporal geopolítico en el cual se inscribe esta iniciativa, hablar de México y de su búsqueda por consolidar su presencia e influencia diplomática en la región, es hablar también de revoluciones, en particular la revolución nicaragüense. Todas estas cuestiones muy vigentes hoy en día. Para no irnos más lejos, a principios de la semana se llevó a cabo una sesión de emergencia en el marco de la CELAC, de ministros de Relaciones Exteriores, para analizar la situación relacionada con el despliegue militar extrarregional en el Mar Caribe. Y yo creo que todas y todos aquí tuvimos conocimiento de esta nota de Estados Unidos anunciando el ataque en contra de una embarcación que presuntamente transportaba drogas hacia Estados Unidos. Entonces, son cuestiones todas, principios algunos que están, por supuesto, muy vigentes en el debate global.
Y creo que estos son elementos que pueden pues, animar el debate que tendremos ahora en este panel. Y algo no menor que me parece importante destacar antes de ya ceder la palabra a los panelistas, es que el autor, Ricardo Valero, nos invita a revisitar el proceso de Contadora con una mirada crítica. Es decir, no es una mera descripción de este proceso, es analizarlo a partir de sus aciertos, de sus virtudes, pero también de sus omisiones, de sus carencias, de sus posibles fallas, y todo esto pues pensando siempre hacia futuro. Así que sin mayor preámbulo yo quisiera dar la palabra a nuestros panelistas. Seguiremos el orden de la presentación y me da mucho gusto cederle el micrófono a la doctora Natalia Saltalamacchia. Claro que sí. Pues muchísimas gracias. Muy honrada de estar aquí con el embajador Miguel Ruiz Cabañas y también con nuestro director general para Sudamérica en la Cancillería, Pablo Monroy. Pues el valor agregado de este libro, ya lo decía Pablo, es que lo escribe alguien que participó en el proceso, ¿no? En primera persona. Y creo que su argumento es muy equilibrado. Es un argumento que en efecto no pone en duda el enorme valor que Contadora ha tenido y al mismo tiempo llama la atención a la idea de no caer en la apología de Contadora, ¿no? Ver también cuáles son las partes de la narrativa, del relato que hemos hecho del proceso de Contadora que probablemente tendría que ser matizado. Y eso lo hace, la verdad, muy interesante como libro del proceso, porque se imaginará que siendo una de las iniciativas más importantes de la diplomacia mexicana del último cuarto del siglo XX, pues se han escrito ríos de tinta sobre el proceso de Contadora. Entonces, yo creo que Valero dice, por un lado, no cabe duda que en la política exterior de México esto fue realmente un proceso de primer orden, muy destacado. Y que además no cabe duda que fue idea de don Bernardo Sepúlveda, él lo dice allí claramente, fue una idea que se comenzó a pergeñar desde la transición entre López Portillo y Miguel de la Madrid, y las primeras conversaciones sobre el tema con Colombia, Venezuela y Panamá, nos dice Valero, sucedieron el día de la transición a la presidencia, o sea, cuando toma el poder Miguel de la Madrid el 1 de diciembre de 1982, ¿no? Entonces, además de esto, el valor de la iniciativa fue reconocido pues internacionalmente, se recibió el Premio Príncipe de Asturias por esta iniciativa. Si ustedes quieren encontrarlo en YouTube, circula por ahí el video donde don Bernardo está dando su discurso, ¿no? De toma del premio, y también hubo este premio de Simón Bolívar de la UNESCO. Ahora, lo que sí dice este libro es que en términos del impacto real en el resultado de la pacificación, se debe ser un poquito más mesurado en la evaluación de Contadora. O sea, Contadora desde luego contribuyó a la paz en Centroamérica, pero la paz no es el producto solo ni de manera ni siquiera determinante del proceso Contadora. Entonces, yo dije, pues lo más interesante de este libro son las puntualizaciones, son, digamos, las críticas al relato tradicional, y me apunté 4 para compartir con ustedes. La primera que él menciona es que la acción de Contadora, a pesar de que a veces se dice es la pacificación de Centroamérica, en realidad se trata sobre todo de concentrarse en la cuestión nicaragüense, en la confrontación de Nicaragua con sus vecinos que eran El Salvador, Honduras y Costa Rica. Y que lo que estuvo en el centro del proceso era, por un lado, el temor que tenían los países de que el proceso revolucionario Vamos a hacer una pequeña pausa. Muy breve pausa, sí. Es que ha llegado nuestro autor.
Bueno, voy a nada más presentar de nuevo a Ricardo Valero. Ya leímos algo de su semblanza curricular y nos da mucho gusto tenerte aquí, Ricardo. Hicimos una breve introducción sobre la obra que hoy presentamos y en estos momentos está Natalia haciendo o recogiendo 4 puntos. Aquí está, 4 puntos que quisiera destacar precisamente a partir de la mirada crítica que tú nos propones para ver el proceso contador. Entonces, ¿si te parece? Sí, pero yo quiero decir algo sobre Natalia. Bueno, ¿sí? Con gusto. Sí. Bueno, muy buenas tardes. Desde luego una enorme disculpa. Una enorme disculpa. Hay la conjunción de varios factores, entre otros, por ejemplo, el tráfico, pero además que se me ha olvidado el texto. Yo les adelanto que voy a utilizar, cuando sea mi turno, muy poco tiempo para que podamos tener un intercambio. Yo quisiera la participación de ustedes, así me lo ha ofrecido el maestro coordinador. Bueno, de Natalia Saltalamacchia, saben ustedes que fue durante mucho tiempo directora, no sé si estaba localizado el instituto, creo que sí, aquí en esta área, en esta misma zona. Es ahora ella la directora, la coordinadora de los estudios internacionales en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Pero sí quiero agregar algo, si me permiten ustedes y si me permite Natalia. Natalia fue mi alumna hace muchos años, pero no solamente fue mi alumna, fue la mejor alumna de su grupo y aún de su generación en el ITAM. Sí puedo decir eso porque no era el único grupo en donde yo daba un curso de política exterior de México. Natalia representa una idea muy no tan generalizada, pero esa que dice que los alumnos, las alumnas en este caso, superan al maestro, ¿verdad? Yo no tengo ninguna inhibición para reconocerlo y para agradecerle su participación acá. Bueno, ya diré algo de Miguel, del embajador. Perfecto. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, pues proseguimos, Natalia. Sí. Muchas gracias, sí, muchas gracias a mi querido profesor que respeto y al quien le tengo muchísimo afecto. Bueno, gracias por las gentiles palabras. Decía yo, es bien interesante ver al menos 4 apuntes sobre el relato de Contadora que se salen, ¿verdad?, de la manera en la cual generalmente lo hemos contado. Entonces es muy importante subrayar que no es el relato común. Entonces, el primer tema era, Contadora no es el proceso de pacificación de todo Centroamérica, sino sobre todo es la cuestión nicaragüense la que está en el corazón de este proceso. Y está en el corazón porque los demás países, en particular El Salvador, Honduras y Costa Rica, están muy preocupados de que un proceso revolucionario también se extienda a su propio territorio. Y por el otro lado está Washington muy determinado de que esos procesos revolucionarios en efecto no se extiendan a otros países de Centroamérica. Entonces, si queremos leer bien el proceso de Contadora, nos dice el autor, es bien importante entender el diagnóstico de Estados Unidos, entender qué dijo la Comisión Kissinger en su momento, entender cuáles eran los discursos que hacía Ronald Reagan respecto a la importancia de Centroamérica para la seguridad de Estados Unidos. Y entender, por ejemplo, que hubo 9 rondas de negociaciones entre Estados Unidos y Nicaragua aquí en México. Esas ocurrieron en Manzanillo y yo, por ejemplo, no sabía esto, que eran unas cabañas en Manzanillo. No es casualidad que el presidente Miguel de la Madrid, ¿verdad?, es de allá.
de Colima, y entonces pues había toda una razón por la cual ese había sido el escenario, pero se intentó destrabar el tema justamente en esa conversación bilateral. Las rondas tuvieron lugar en México, bueno, pues sabemos que no llegaron a buen puerto, ¿no?, esas conversaciones. El segundo tema a destacar es que los objetivos del Grupo Contadora se fueron definiendo sobre la marcha. No es que alguien tenía en la cabeza el acta final de Contadora. De hecho, hubo tres borradores del acta de Contadora, y lo que me parece bien interesante del libro, un aporte, es que nos va contando cómo las distintas versiones fueron evolucionando. Y entonces yo pienso, para los diplomáticos de hoy en día que estén en actividades relacionadas con mediación, acuerdos de paz, etcétera, es muy interesante ver este ejemplo histórico de cómo evoluciona un acuerdo de paz con intereses tan encontrados. La tercera cosa de puntualización tiene que ver con que Contadora tuvo efectos indirectos. Primero, este ejercicio diplomático impidió la generalización del conflicto armado, o sea, que hubiera el uso de la fuerza entre ejércitos de países limítrofes. Pero también que Estados Unidos decidiera desembarcar infantes de marina en Nicaragua, ¿no? O sea, usar la fuerza directamente en Nicaragua. Y esto sí se percibía como una opción bastante real, porque acuérdense que en 1983 habían invadido la pequeña isla de Granada, ¿no?, con una muy mala excusa de vamos a salvar a 500 estudiantes de medicina estadounidenses que hay allí. Entonces se percibía como algo que podía pasar. Y toda conexión con la realidad actual es interesante reflexionar, ¿no? Bueno, pues en la medida en la que esto fue cierto, es interesante cómo la diplomacia mexicana hace una estrategia que en teoría de relaciones internacionales llamaríamos soft balancing, o sea, utilizar la diplomacia de una manera en la cual se busca retrasar o frustrar o erosionar el intento de una gran potencia para expandir su esfera de influencia. O sea, suena, digamos, elegante decir soft balancing, es como decir poner palos en la rueda a las grandes potencias para que no puedan avanzar en esa, digamos, política expansiva sin obstáculos, ¿no? Es entorpecer sus acciones. Y de alguna manera el proceso de Contadora ayudó a entorpecer esas acciones. Pero el libro nos deja muy claro que la posición de Estados Unidos siempre fue la pieza decisiva de lo que estaba pasando. Estados Unidos obstaculizó todo lo que pudo el proceso de Contadora. Y es bien interesante que Ricardo Valero cita textualmente a Bernardo Sepúlveda diciendo esto que les voy a leer. Siempre que se obtenía un avance en la negociación, y más aún si era significativo, aparecían a medianoche sorpresivamente unos fantasmas que ensombrecían el panorama, obligando a 3 de los gobiernos centroamericanos que ya estaban comprometidos en el acuerdo a renegar de su compromiso. Pues el fantasma es evidentemente la presencia de Estados Unidos, ¿no?, torciendo el brazo a los gobiernos centroamericanos para que no termine de cuajar el acuerdo. Entonces, Estados Unidos dejó de sabotear este proceso solo cuando cambió el orden internacional, es decir, cuando llegó Gorbachev a la Unión Soviética y el inicio del fin de la Guerra Fría estuvo ya como un escenario. Y es importante esto porque Ricardo Valero argumenta que sí hay que darle más peso causal a este factor estructural. O sea, la diplomacia mexicana hizo mucho y fue muy importante, y Contadora fue muy importante, pero el escenario estructural también cambió y abrió esa posibilidad. Por ejemplo, el hecho de que los sandinistas dejaron de recibir ayuda económica de la Unión Soviética y que Gorbachov y Shevardnadze, que era el ministro de Relaciones Exteriores, les dijeron a los sandinistas: se terminó la llave económica, negocien con Estados Unidos. Y entonces, frente a eso, pues no había mucho margen, ¿no?, para los nicaragüenses de hacia dónde hacerse. Y por último, la última puntualización
es que al final la paz se llega con los acuerdos de Esquipulas y son los que sí se firmaron por todas las partes. Los acuerdos de Esquipula en 1987. Y a partir de que esto se firmó, pues como que Contadora quedó un poco de lado. El acta de Contadora es de junio de 1984. Y aunque fue un antecedente muy valioso, pues sí que no fue aceptada por todas las partes. Y lo que Ricardo Valero repite en varias páginas es que no es lo mismo el texto de Esquipulas que el texto del acta de Contadora, ¿no? Que Esquipulas se parece mucho más a la versión que quería Estados Unidos que fuera el acuerdo de paz, ¿no? Un acuerdo que le daba continuidad a una cosa que se llamó el Foro Pro Paz y Democracia, que había auspiciado Estados Unidos en 1982 y que tenía diferencias de fondo porque el acta de Contadora sí reconocía que actores externos a la región tenían responsabilidad y además establecía que había un instrumento específico para comprometer a esos actores extrarregionales, y aquí obviamente el actor es de Estados Unidos, ¿no? Para comprometerlo a el proceso de paz, con un protocolo adicional al acta que estaba allí. Y en cambio Esquipulas no menciona nada de esto. Ya la responsabilidad de actores de fuera de la región de Centroamérica en todo esto que se había armado, pues ya no se reconoce, y es un resultado que a todas luces buscaba Washington y que Valero cree que es importante dejar consignado. Y también uno percibe que, pues al final del día, a ver, los países que no firmaron finalmente el acta, que son El Salvador, Honduras, Costa Rica y Guatemala, acusaron, sin embargo, históricamente a Nicaragua de tener la culpa de no llegar a firmar los acuerdos de paz. Y lo que el autor nos pone sobre la mesa es, no, Nicaragua, al final, el gobierno sandinista fue lo suficientemente realista para decir, incluso cuando hay cosas que no corresponden a mis intereses en el acta, la voy a firmar. Pero pasó a la historia, la narrativa, de que el fracaso tenía que ver con una posición intransigente de Nicaragua frente a estos acuerdos. Entonces, bueno, sí me parece que el libro tiene relevancia hoy, por lo que ya decía Pablo. Yo sí creo que Contadora fue una semilla que dio lugar al Grupo de Río, y que el Grupo de Río es el antecedente de la CELAC. Yo esa concatenación sí la veo, y que detrás de todas las tres cosas hay una inspiración de tratemos de dar algunas respuestas latinoamericanas a los problemas latinoamericanos sin que los actores extrarregionales estén todo el tiempo interviniendo en nuestros asuntos. Y yo creo que ese espíritu sí estaba detrás de los tres. Y lamento muchísimo que hoy en día la región esté tan desintegrada que no podamos consensar casi nada, cuando en realidad alinear un poquito mejor nuestros intereses estaría bien en un momento de gran vulnerabilidad que vive la región, porque hay una política de Estados Unidos que es verdaderamente agresiva, unilateral, que ya no sabemos si de verdad tiene un límite o no en el uso de la fuerza, etcétera. Entonces, sería un gran momento para buscar esta mayor concertación. Es difícil, a Pablo Monroy le toca tratar de hacerlo, es complicadísimo hacerlo. Y la última cosa que les quiero comentar es sobre nuestra política exterior. O sea, cuando uno termina de leer el libro piensa, a ver, sí estamos en una situación muy complicada en el mundo y en nuestra relación con Estados Unidos. Pero en 1983 México estaba financieramente de rodillas, porque era la crisis de la deuda en su momento más agudo. Además, el sistema político estaba empezando a tener enormes debilidades porque el PRI se estaba dividiendo adentro entre dos alas, y la hegemonía priista empezaba también a hacer agua porque el panismo estaba ganando en municipios del norte, en distintos lugares, etcétera. Entonces, digamos, había una cierta crisis de legitimidad política del parte del sistema. No era, digamos, no había una gran mayoría que estuviera respaldando. Teníamos a un presidente en Estados Unidos, Reagan, que era un halcón, y la relación bilateral estaba terriblemente comprometida por el tema del narcotráfico, porque se había asesinado a Camarena, y entonces estábamos en un momento de álgida
debate bilateral. Y sin embargo, México hizo una política exterior creativa. O sea, de verdad se trató de buscar un margen de maniobra, incluso cuando las condiciones eran así de adversas. Pues yo digo que podemos seguir buscando soluciones creativas y algunos márgenes de maniobra el día de hoy con la situación que tenemos, si en los 80s, con todo lo que acabo de narrar, de todas maneras seguimos adelante con Contadora. Una reflexión al aire. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Natalia. Y si te parece, Ricardo, le damos la palabra al embajador Ruiz Cabañas y después te regresamos el micrófono para un... ¿Quieres hacer una introducción sobre el embajador? Le damos la palabra al embajador y luego ya un comentario tuyo. Gracias, Natalia. Muy buenas tardes a todas, a todos. Estoy muy complacido de estar nuevamente aquí en el Matías Romero para presentar este libro de Ricardo Valero, distinguido funcionario mexicano, diplomático, y bueno, pues, o sea, es coautor de la iniciativa de Contadora, del proceso de varios años. Entonces estamos, como dice Natalia, con un witness, un testigo, alguien que lo vivió, que yo diría se comprometió con eso y entregó pues muchos esfuerzos a este proceso. Un honor y gracias, Ricardo, por la invitación de estar aquí. Bien, yo tengo 12 puntos y yo soy siempre un poco estructurado, pero se los voy a ir contando uno por uno, ¿sí? En primer lugar, el libro, yo más que una mirada crítica le diría, lástima que en español no lo podemos usar, pero es Revisited, ¿no? Revisited Contadora. O sea, 30 años después, Ricardo Valero, de que pasó todo esto, 40 casi, Ricardo nos hace una revisitación de todo lo que ocurrió y pues creo que ahí registra muy bien los hechos, muy bien, digamos, la secuencia, la cronología que va desde fines de los años 70 hasta los 90. Entonces, desde luego, les recomiendo mucho que sigan sobre todo esta cronología, estos hechos que se fueron sucediendo en México, en Estados Unidos y en el panorama regional. 2. Miren, yo sigo pensando, el libro no lo dice de otra manera, yo creo que más bien suscribe. Desde luego, Contadora fue una de las iniciativas diplomáticas más importantes de México en el siglo XX. Por mucho, por mucho. Y les voy a decir por qué. Porque fue muy imaginativa, fue muy trascendente, fue riesgosa, sí tuvo riesgos. Para el equipo que llevaba el proceso de Contadora, pues varias veces estuvieron seriamente en riesgo la continuidad de su empleo, eso hay que decirlo, ¿sí? Porque las tensiones eran muy fuertes. Entonces, eso, en vez de quitarle valor, le añade mucho valor a la acción que desarrollaron esos funcionarios mexicanos encabezados por Bernardo Sepúlveda y con una muy distinguida participación, yo diría el segundo de a bordo, pues siempre fue Ricardo Valero. Hubo otros funcionarios, Claude Heller y otros que, digamos, participaban en ciertos momentos. ¿Por qué es imaginativa? Porque es una potencia media que no está actuando, desde luego no tiene los recursos de una superpotencia, pero está actuando en el marco de la Guerra Fría, cuando la Guerra Fría se intensificó, cuando Reagan había tomado posesión en enero de 81 y había tomado posesión con un objetivo muy claro. No vamos a permitir la expansión del comunismo y de la revolución soviética y de Cuba en Centroamérica. Con Cuba nos equivocamos, así era más o menos la narrativa. Hoy no lo vamos a permitir. O sea, no vamos a permitir que se expandan las revoluciones socialistas en América Central. Dice uno, ¿y realmente eso era retórico, era real? No, era muy real. ¿Saben por qué lo sé? Porque si uno se mete, hace unos años se hicieron públicas las actas del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos de aquella época.
Y eso es lo que dicen las actas del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Y siempre mencionan, pero aquí se nos atraviesa México, hay que convencer a México. No había duda, no decían hay que convencer a Colombia, te los digo, aquí entre nos. O sea, no hay que convencer a Panamá, no la mencionan. Hay que convencer a México de que entienda los intereses vitales de Estados Unidos y que esto no es, ahora sí que esto no es un juego de niños. Esto es la Guerra Fría, estos son los intereses vitales de Estados Unidos y hay que convencerlos. Y bueno, en esos métodos de convencimiento, pues había grandes presiones al gobierno del presidente Miguel de la Madrid. Dos, una cosa que fue muy imaginativa. Si tú eres potencia media, pues no tienes un gran ejército, ¿no? Si tú eres potencia media, pues no tienes grandes recursos económicos. Si tú eres potencia media, tampoco tienes un juego estratégico internacional, digamos, aliados en todo el mundo que te van a apoyar. Eres una potencia media regional, pero eres vecino de la gran potencia, que en ese momento, no haya duda, era la gran potencia hegemónica. Lo digo porque hoy no estamos viviendo esa realidad. Hoy sí hay una competencia hegemónica entre China y Estados Unidos. En aquella época no había una competencia por la hegemonía. Era la potencia hegemónica diciéndole a la Unión Soviética, no te metas aquí. Eso es lo que, así lo veían ellos. Nuestra tesis era la contraria. No, los conflictos centroamericanos no son ni deben ser vistos como parte de la Guerra Fría. Esto no es un intento de expansión soviética. Esto lo que es son la pobreza, son causas endógenas a Centroamérica, los atrasos de los países centroamericanos, y lo que tenemos es que propiciar el desarrollo. ¿Es una familiar esta narrativa? Pues es familiar, ¿no? Basada en el derecho internacional, basado en los valores, principios y la Carta de la ONU. Entonces, México hace uso de lo que puede hacer, que es el derecho internacional, la capacidad de mediación, por un interés nacional vital de México. O sea, una intervención militar en Centroamérica de Estados Unidos nos ponía en una situación realmente muy difícil como país, tener a Estados Unidos en el norte y una intervención en Centroamérica directa, militar, pues obviamente tenía fuertes implicaciones en la política externa de México, pero no nada más en la política externa, en la política interna de México. ¿Qué hubiera pasado con una intervención militar seria de Estados Unidos en Nicaragua? Este país se hubiera dividido, este país se hubiera polarizado. Entonces, había un interés vital de México que cuidar, que era evitar la polarización interna de México. Y yo creo que esto hay que siempre subrayarlo. ¿Y cuál era la gasolina que animaba, el espíritu que animaba a Contadora? 3, fue fuera de la OEA y fuera de la ONU. Era un esfuerzo inédito. Nunca se había hecho un esfuerzo subregional o regional latinoamericano sin Estados Unidos, sin ningún otro, simplemente los países de la región tratando de poner término a los conflictos de los países vecinos, pero que te afectan directamente. Yo creo que eso hay que recordarlo, ¿sí? Era una mediación local. ¿Cuál era la legitimidad? Pues somos países vecinos, somos latinoamericanos, y entre latinoamericanos tenemos que resolver nuestros propios conflictos. Eso era todo, basados en el derecho internacional, en la diplomacia, en la buena fe, ¿no? Cosas que frente al lenguaje de la Guerra Fría y frente a la invasión de Estados Unidos en Grenada, pues sonaban idealistas, pues es poco, ¿no? O sea, sonaban muy ingenuas, pero eran realmente política en serio de lo que podía ser y puede ser una potencia media, que nos sirva de ejemplo. Ahí las potencias medias siempre podemos hacer cosas. 4, el ambiente internacional. Es que la memoria a veces es corta. Ubíquense en el ambiente de la Guerra Fría, ubíquense con Reagan, ubíquense con un liderazgo soviético ya muy de bajada. Cada año había entierro de un líder soviético, porque eran ya una gerontocracia. Se murió Brezhnev y luego Chernenko y luego Andropov.
hasta que llegó el jovenazo Gorbachov en 1985. Pero eso realmente era muy importante, ¿sí? Había conflictos reales internos, ¿sí? Pero en efecto, como dice Natalia, y como dice sobre todo Ricardo en su libro, el esfuerzo era parar la expansión de la revolución nicaragüense que había triunfado en 1979. Les voy a dar un ejemplo que recuerdo de la retórica de Reagan. O sea, está más cerca Managua de Houston que Houston de Nueva York. Por lo tanto, esto está ocurriendo a solo 1.500 kilómetros o 1.500 millas, no sé, ¿no? Pero más o menos era esa idea de la crisis está ya llegándonos a Florida. Despertemos de esta enorme amenaza a la seguridad nacional estadounidense. ¿Les suena familiar? Bueno, pues acuérdense. Bien, siguiente. En ese ambiente de Guerra Fría, sí, surge Contadora. También, como ya dijo Natalia, y este es mi quinto punto, ¿cómo estaba México? México estaba en un ambiente de crisis económica muy aguda. Miguel de la Madrid tomó su posesión y de lo que se recuerda de su discurso es: no permitiré que la patria se nos deshaga entre las manos. La crisis financiera era realmente aguda. Yo diría que pasamos varios años antes de recuperar el crecimiento, antes de que se recuperara la economía. Eso tenía repercusiones en la opinión pública mexicana, en la opinión publicada, y yo diría dentro del gobierno. Dentro del gobierno había mucha gente que decía: ¿por qué estamos dándole de pataditas a Estados Unidos en la espinilla? ¿Por qué estamos molestándolos? Así Estados Unidos no nos va a ayudar a salir de nuestra crisis económica. Tengo que decirlo, esto se reflejaba dentro del gabinete del gobierno, que personas importantes decían: ya cierren el piano, dejen de estar cantando la música de Contadora, por favor, ¿no? Así Estados Unidos no nos va a ayudar con el tema de la deuda externa. ¿Nos alejó de Estados Unidos? Esta es mi sexta reflexión. Claro que nos alejó de Estados Unidos. Lenny French fue un diplomático mexicano fantástico que entonces era el vocero de la Embajada de México en Washington, ¿te acordarás, Ricardo? Y entonces Leonardo French le decía: oye, ¿cómo estás, Leonardo? Pues muy bien, mano, aquí con la coca. ¿Cómo que con la coca? Sí, con el problema de Contadora y Camarena. Y entonces se decía: ese es el problema, así nos ven en Washington, somos la coca, porque representamos a Contadora y a Camarena. ¿Nos alejó? Sí, sí nos alejó. Sí, también tomen en cuenta que entonces no había Telecán ni Temec, ni muchos de los mecanismos que se hicieron años después. 7. Contadora no logró su objetivo final. Es cierto, no lo logró. Digo, en términos de hacer que el acta para la paz de Contadora se firmara, yo le escuché a Bernardo Sepúlveda decir: cada vez que íbamos a meter gol, nos movían la portería. Y ahí estaba todo listo para meter gol y nos movían la portería y otra vez el tiro salía desviado. Es una buena metáfora, yo creo que así fue. Pero 8, y esto es lo más importante, Contadora logró mostrar que había una alternativa diplomática, una vía pacífica, una vía de negociación, que había un esfuerzo de mediación a la alternativa militar. ¿Cuándo lo mostró? Cuando más se necesitaba. En los años 83, 84, 85. En esos años fue cuando realmente más se necesitaba. ¿Qué hizo Contadora? Ganó tiempo. Demostró eso. Yo estaba en esos años, lo digo porque lo veía yo mucho, en la misión de México en la ONU. Y entonces recuerdo, se aprobaban resoluciones en la Asamblea, en el Consejo de Seguridad, avalando las gestiones de Contadora. Todos los europeos, los otros países, todos ahora sí que se ponían atrás de Contadora para decirle a Estados Unidos: no es necesario que invadas, mira, ahí está Contadora, ten paciencia, no es necesario. Bueno, ese es el valor de Contadora, ese fue el valor de Contadora, ganó tiempo y mientras pues las cosas seguían pasando. 9, acuérdense del conflicto en El Salvador.
México había hecho en 81 una declaración con Francia diciendo tiene que haber una solución negociada entre la guerrilla y el gobierno de El Salvador. Obviamente eso le molestó mucho al gobierno de Estados Unidos. Se hace en agosto de 81 es cuando se hace la declaración franco-mexicana. Nos aisló totalmente de toda la región. Todos los gobiernos de América Latina estaban muy, bueno, excepto Nicaragua, todos estaban muy enojados con México. Venezuela convocó a una reunión en diciembre de ese año y emitieron la declaración de Caracas para decir que las guerrillas nunca podrían ser negociaciones de los gobiernos con las guerrillas, que las guerrillas deberían de simplemente de poner las armas y aceptar la legitimidad de los gobiernos. La posición contraria de México. Por eso fue imaginativa Contadora, porque rompió el cerco regional diplomático de México en 83. O sea, en 81-82, México, después de la declaración franco-mexicana, sí nos quedamos muy aislados. Entonces, Bernardo Sepúlveda, lo primero que dijo es que hay que romper ese aislamiento, vamos a juntarnos con Colombia, con Venezuela, con Panamá, para buscar una alternativa política, diplomática a los conflictos en Centroamérica. Menciono los acuerdos el caso de El Salvador, porque, bueno, incluso mañana vamos a ver un libro sobre ese tema. Hubo una continuidad, yo les diría extraordinaria, de la política de México hacia El Salvador. Empezó López Portillo, continuó Miguel de la Madrid, continuó Carlos Salinas, 3 gobiernos muy distintos que siempre mantuvieron más o menos la misma posición. Tiene que haber una solución política global negociada para El Salvador. Por algo se firmaron los acuerdos de Chapultepec, así se llaman, en 92 en México. 10. El gobierno mexicano tuvo condiciones propicias para hacerlo, sí, con los digamos, los límites que les acabo de señalar, pero creo que había algo muy importante, una narrativa muy poderosa de parte del equipo de la Cancillería, del que formó parte Ricardo, muy destacada. Contadora fue formando una coalición, primero regional y luego internacional. El Parlamento Europeo apoyaba a Contadora, la Asamblea General de la ONU, y luego los propios latinoamericanos, los primeros que pusieron el grito en el cielo con la declaración franco-mexicana. Un día le llamaron a la Cancillería y, oiga, está Bernardo Sepúlveda, sí, oiga, Bernardo, queremos hacer el grupo de apoyo. Pues eso es notable, que 4 países ya con gobiernos democráticos, Brasil, Argentina, Perú y Uruguay, hayan dicho, vamos a formar un grupo de apoyo a Contadora. Y eso me lleva a mi último punto. El gran legado de Contadora son 2. Haber ganado tiempo. Por supuesto que los factores estructurales fueron los que determinaron los fines de los conflictos, o sea, el fin de la Guerra Fría tuvo un impacto muy importante. Eso llevó a los salvadoreños a negociar la paz. Eso obligó en ese momento a Nicaragua a tener elecciones y los sandinistas perdieron las elecciones, hay que recordarlo. Entonces, todo esto cambió. Fue el fin de la Guerra Fría sin duda, el fin del mapa regional sin duda. El otro gran legado es ese. Contadora fue el primer ejercicio de unidad de los latinoamericanos para tratar de resolver problemas de latinoamericanos. De ahí se generó el grupo de apoyo, luego el grupo de Río, que fue creciendo y hoy se llama CELAC. Yo creo que es un legado histórico muy importante. Muchas gracias. Y perdón, otro día vengo con más calma. Muchas gracias, Miguel, por esas reflexiones. Y bueno, me parece que queda la mesa puesta, querido Ricardo, para escucharte, escuchar también tus experiencias en primera persona durante este proceso, poder responder quizá algunas de las reflexiones que han puesto aquí Natalia y Miguel para todo el público. Así que con mucho gusto te cedo el micrófono. Gracias, Pablo. Bueno, en primer lugar, también saludar esta extraordinaria, me parece, muy precisa y ordenada intervención que acabamos de escuchar del embajador Luis Cabañas, un amigo también de muchos años, de mucho tiempo. Yo creo que, además de todo, ustedes creo que la mayoría
se están preparando para participar, para ser parte del Servicio Exterior Mexicano. En Miguel Ruiz Cabañas tienen un modelo, un ejemplo a seguir. Es un gran diplomático, ha sido embajador y ahora modestamente, con sus conocimientos, su experiencia, pues cumple una función de asesoría, una que hace mucha falta, ¿verdad? Pero es además de todo lo que ha logrado, ha sido embajador en Japón, pero no se ha retirado. Sí, continúa al servicio de la política exterior de México con la conciencia de ser un miembro del servicio exterior. A veces, ya lo verán ustedes, se hace una separación que legalmente no es válida, digamos, entre el personal diplomático de carrera y el que no es de carrera, ¿no? ¿Verdad? Digo, es artificial porque la ley no hace ninguna división, pero sí hay una diferencia en la actuación, y es una diferencia muy importante. Si repasan ustedes y revisan el currículo de muchos diplomáticos y del más alto nivel, hay una gran mayoría de funcionarios, de diplomáticos, que no pasaron por, ya no digamos, la formación del Instituto Diplomático del Instituto Diplomático de este Instituto Matías Romero. No es el caso de Miguel Ruiz Cabañas. Él es un funcionario a cabalidad, completo. Bueno, yo quería decir eso en cuanto a él y agradecerle su ordenada, precisa intervención que escuchamos hace un momento. Y de Pablo, con nuestro coordinador, bueno, no nada más la amistad de muchos años, sino el relativo sacrificio que ha tenido recientemente. Yo creo que en el momento en que hicieron algún comentario, alguna presentación de él, se ha de ver incluido el hecho de que está aquí en México, afortunadamente en algún sentido, porque ya no pudo seguir al frente de la Embajada Mexicana en Perú. Tal vez si haya elecciones pronto, están anunciadas, Pablo retomará alguna posición de México en el exterior, y como lo venía haciendo y como lo hace ahora como director para un área para América del Sur, lo hará con toda capacidad, inteligencia, perspicacia, como un funcionario muy preparado, ¿verdad? Quiero añadir que además hay un vínculo amistoso muy particular con Pablo. Es familiar, ¿verdad? No nada más es el de Pablo, es casi toda la familia. Sus padres son unas personalidades muy notables. Pablo Monroy, el padre, debería estar en la Suprema Corte de Justicia. Tenía todas las cualidades. La reforma se fue por otro lado, él ya no quiso presentarlo, no estuvo de acuerdo inclusive con los planteamientos que se hicieron para integrar el Poder Judicial este año. No es el único, por cierto. Hay quienes pensamos que la reforma debe haber abarcado exclusivamente a los magistrados, pero bueno, ese es otro. Pablo Monroy se presentó en alguna ocasión, debió haber sido un gran integrante del más alto nivel en la Suprema Corte de Justicia. Bueno, los temas que se han tratado, afortunadamente cubren un panorama muy completo. Yo me voy a concretar, a hacer 2 o 3 señalamientos. Lo más importante es la posibilidad de que participen ustedes. Tomen nota, o si ya la tomaron. Miren, ¿qué diría? Más o menos de manera desordenada,
Yo tuve oportunidad de participar en el proceso, pero lo que es poco conocido es que fui el único funcionario en aquel entonces que asistió, porque nada más era eso, a las reuniones de Manzanillo, entre los Estados Unidos, entre los representantes del gobierno de los Estados Unidos y los representantes de Nicaragua. Les contaré, les diré, porque esto se sabe poco cómo era ese procedimiento en efecto. Fue Miguel hace un momento que dijo que de Manzanillo, sí se pensó en Manzanillo por el hecho de que el presidente Miguel de la Madrid era de Colima, conocía Manzanillo perfectamente, conocía los lugares. Entonces, él propuso, bueno, una cuestión que es muy importante, ¿verdad? No se había logrado el diálogo que había pedido el gobierno nicaragüense con los Estados Unidos como condición para seguir en el proceso. Lo logró el presidente Miguel de la Madrid. En un viaje que hizo a Washington, arriesgando inclusive pues una reacción muy desfavorable, le planteó al presidente Reagan, que no era una perita en dulce, ¿verdad? Que hubiera ese diálogo para que pudiera continuar el proceso de negociaciones. Tuvo que aceptar la presión internacional a que se refirió el embajador Miguel Ruiz Cabañas, era grande, y lo hacía también por efectos tácticos. Ese es un factor que debemos entender. Tampoco la sociedad norteamericana es monolítica. Había una oposición fuerte al gobierno de los Estados Unidos, al gobierno, al presidente Reagan, en el Congreso. Una cuestión que pude captar por ahí, que yo no conocía, en la comisión Kissinger, que fue la comisión más importante que creó el gobierno de los Estados Unidos, binacional, para que aceptara el partido que no era el Partido Demócrata debilitado como el actual, como en su situación actual, sino un partido que había ganado las elecciones, las había perdido por la coyuntura también, las perdió, si ustedes recordarán, el presidente, antes del presidente Reagan, el presidente Carter, James Carter, ¿verdad? Entonces tenía fuerza el Partido Demócrata y tuvo necesidad el presidente Reagan de crear una comisión. La comisión Kissinger fue una comisión binacional de los dos partidos, ¿verdad? Al grado de, por ejemplo, eso yo no lo sabía, pero leyendo con detenimiento el informe de la comisión Kissinger, que fue la expresión más importante de lo que querían los Estados Unidos. Kissinger informó, no necesariamente que había, al contrario, aparentemente se oponía la comisión a la intervención militar que pedían algunos senadores en los Estados Unidos republicanos porque eran más halcones que el propio Reagan, pero los demócratas no estaban de acuerdo. Entonces tuvo que crear el presidente Reagan una comisión binacional. Un dato muy curioso que yo me encontré por ahí en las actas. Había un personaje que formaba parte de la comisión Kissinger, no de la comisión Kissinger, sino que recibió el informe de la comisión Kissinger. Ese senador, creo que por Delaware, se sigue llamando Joe Biden. Joe Biden, y le dijo a Kissinger: señor, usted nos están informando bien, pero está dejando de tomar en cuenta lo que los demócratas hemos planteado. Los demócratas habían planteado pocos años antes, por ejemplo, la Alianza para el Progreso, al frente de la que estuvo, que la creó el presidente Kennedy, ¿verdad? La Alianza para el Progreso.
y lo que le dijo Biden a Kissinger, ustedes se creó una comisión binacional, pero nada más para efectos de la forma, de dar una apariencia, ¿verdad? Pero no tomaron en cuenta ninguno de nuestros puntos de vista, ni los de ahora ni los de antes, ¿verdad? Así que eso no es más que una fachada binacional. Bueno, les decía de la reunión de Manzanillo. La reunión de Manzanillo fue el presidente de la Madrid el que pidió, porque desde el principio la posición de Nicaragua tuvo que aceptar, no tenía posibilidades, no tenía alternativas. Decía que su problema no era, lo decía muy despectivamente, y creo que de mala manera, con los títeres, sino que quería hablar con el jefe que era en los Estados Unidos, y que además lo estaba invitando Contadora a un esquema en el que estaba en desventaja de 3 contra 1. Entonces, el requisito, la condición para que participara es que se lograra un diálogo con los Estados Unidos. El problema de Nicaragua era con los Estados Unidos. Y era lo que pedía. Bueno, medio se logró y medio se logró porque también el gobierno del presidente Reagan, para salvar la opinión interna y la oposición interna que la había de parte de los... al punto de que una vez terminada la reunión de Manzanillo en la que no se logró ningún acuerdo, ninguno, ¿verdad? Pues a otra cosa, ¿no? ¿Verdad? Él ya había salvado, el presidente Reagan había salvado pues su posición, su prestigio, etcétera, ¿no? Y les decía que eso sí, yo tuve la oportunidad. El esquema de las reuniones de Manzanillo era así. El presidente de la Madrid no fueron estrictamente en las playas, digamos, de Manzanillo, ni en la ciudad de Manzanillo, sino en las afueras de Manzanillo había una especie no de cabañas, de pequeñas casas, casi bungalows, ¿verdad? Y se utilizaban 4. Una para la delegación de los Estados Unidos, una segunda para la delegación nicaragüense. No te preocupes, perdón, no me hace falta. Gracias. Otra para la delegación nicaragüense, otra para la delegación mexicana. Los nicaragüenses planteaban que los representantes mexicanos deberían de participar en las conversaciones, las que fueran. Los representantes de los Estados Unidos decían que no, ¿verdad? Que era entre ellos, que era bilateral. Nos enterábamos de los resultados que no los había, ¿verdad? Solo por lo que nos decían. Por cierto, el representante de Nicaragua en esas conversaciones era el nombre les va a decir algo a ustedes. Era viceministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua. Ahora vive en México. Se llama Víctor Hugo Tinoco. Era el representante ante el Consejo, ante las Naciones Unidas, y el representante que tuvo Nicaragua en las conversaciones de Manzanillo. A través de él sabíamos pues, que la verdad no iban a ninguna parte, que propuesta que hacían ellos era sistemáticamente rechazada. Bueno, simplemente para que tengan ese dato. Otra cuestión que